Bienvenidos a Imaginarios.unju, segunda temporada. Hoy vamos a hablar de la crueldad, entre otras cosas, pero fundamentalmente quiero centrarme en esto. Y que nosotros, como consigna del programa, hemos decidido proponerle a usted que va a acompañarnos durante esta hora en la radio, le ponga palabras a lo que siente, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, a la incertidumbre, a la inteligencia artificial también, a la vulgaridad, a lo grotesco, a la grosería, a la mentira, a la crueldad. Y acá me voy a parar, porque hoy quiero conversar un poquito sobre el tema de la crueldad. La crueldad, que es una acción que estoy convencido que se está poniendo de moda, pero no es nueva, tal vez sea tan antigua como la humanidad. Lo que sucede es que en la actualidad se exhibe, se ejecuta y muchas veces se celebra, ¿sí? Y hay ejemplos por todos lados. Por ejemplo, la trata de idiota, de imbécil, de débil mental, cuando te referís a personas con discapacidad. Pero no viene de una persona cualquiera, viene de quienes están a cargo de instituciones como ministerios o secretarías u oficinas, ¿sí? Justificar la reducción de las pensiones, porque los viejos meados no se van a morir porque no tengan su medicamento o no coman o no tengan alimentos, ¿sí? También tratar de pedófilos a los integrantes del colectivo LGTB. Son cosas que son muy crueles. Y todo esto con la complicidad de todo un dispositivo político de una parte de la ciudadanía que no solo tolera, sino que reclama más crueldad, ¿no? Pero bueno, la crueldad no se ejerce contra todos. En este contexto se han encarnizado contra determinados grupos, los discapacitados, los jubilados, y no es mero sentimentalismo, créanme, ni piedad. De lo que se trata es de no naturalizar la crueldad. Susan Sontag escribió que no basta con ver el dolor ajeno, hay que hacerse cargo de lo que ese dolor nos dice sobre el mundo que habitamos y sobre todo del mundo que queremos construir. Comenzamos la segunda temporada, el episodio 2 de Imaginarios.unju. Pero no estoy solo, en esta oportunidad estoy con Claudia Chavarría. ¿Cómo estás, Chava? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias, Héctor. Hermosa la jornada. Sí. Segundo programa. Bueno, ahora sí te puedo acompañar desde este lugar, desde este lado. Estaba del otro, en la operación. Coordinando todo, piloteando la nave. Piloteando. Bueno, podemos hacer las dos funciones. Igual a vos solito te sale hermoso. Y bueno, gracias por el elogio. Obviamente te lo mereces. Y como siempre, un placer estar de nuevo en este proyecto que se retoma este año 2025. Y bueno, con un tema súper interesante y súper actual. Así es, y además de Claudia está en los controles nuestro compañero Abraham Flores, y te vamos a proponer que le pongas palabra a los que sentimos. Esta es la segunda agenda de episodios Imaginarios.unju. Toma nota, esto es Agenda Imaginarios. Bueno, para hoy vamos a conversar sobre los efectos que el uso de las redes, pero el abuso en este caso, puede causar en nuestra salud mental. Una serie de problemas como depresión, insomnio, déficit de atención, aislamiento social también. Y esto lo vamos a conversar con un especialista que va a responder a nuestras preguntas, además de acompañarnos amablemente a cada propuesta que le hacemos a los especialistas. Gracias a Dios nos dicen que sí, y en este caso tuvimos la posibilidad de conectarnos con Jimena Alfaro, que es licenciada en psicología y especialista en psicología clínica y comunitaria. En un ratito vamos a estar charlando con ella, sobre todo sobre esto de los efectos de las redes. Y si hay algún sector que está más involucrado en esto, ¿serán los jóvenes, los adultos mayores? Bueno, me parece
y nos interpela a todos. Salimos a la calle para preguntarle a la gente cuánto tiempo le destina a las redes sociales. Chavita, nosotros siempre ponemos la excusa, no, lo que pasa es que yo laburo, soy periodista y tengo que estar 24/7. Y no es así, eso es una excusa. En algún momento hay que desconectarse. Sí, sobre todo quizás, bueno, depende de cada persona. Hay por ahí hasta algunas respuestas que vas a leer que me parece interesante porque como pertenece a un estrato joven, me parece que es interesante cuando diferencia, ¿no? La gente o los chicos que están en la adolescencia de la gente mayor o la gente adulta, y con todo ello también quienes tienen celular. Obviamente no hay que olvidarse que con la pandemia muchos adultos mayores tuvieron que amigarse con la tecnología por una cuestión de comunicación y comprar un celular porque era necesario comunicarse. De allí quizás aprendieron, porque había mucha gente que es reticente y se resiste a quedar atrapada por el celular porque no les gusta. Conozco gente de 80, 70 años que dicen, no, ¿para qué quiero un celular? Y en definitiva solo quieren la utilizan como teléfono para comunicarse. No están muy imbuidos en lo que es la utilización de aplicaciones como otras generaciones que ya nacen en estos últimos años con estos formatos de celulares donde tenés todo. Es más, el celular ha desplazado muchas veces al teléfono fijo que tenemos en casa. Entonces, hay que ver las edades. Y de hecho, bueno, la consigna está abierta para los oyentes que quieran comunicarse y puedan opinar. Totalmente. La consigna que nosotros ya estuvimos indagando, tenemos algunas respuestas, pero va a ser interesante sumar más, sobre todo porque cuando hicimos las preguntas en la calle, porque salimos a la calle a preguntarte a vos, algunos decían, pero yo lo utilizo como herramienta de trabajo, pero ese uso está, digamos, contextualizado del laburo, que son 3, 4, 6, 8 horas, depende, y el resto te desconecta. No, la verdad que no me desconecto, porque miro esto, miro aquello, me fijo, me conecto con mi novia. Otra señora me dijo, ay, a mí me cuesta todavía el tema de las redes sociales. Mi nietito me maneja. Pero bueno, estás habilitado a utilizar ahora, en este momento, esta red social para que a través del 388-466-7027 nos vayas contando qué pasa con esto del uso y el abuso de las redes sociales. Así es, esto va a ser Imaginarios, no te olvides. Estamos en UNJU Radio, hasta dentro de un ratito compartiendo y charlando contigo, en este caso sobre redes sociales y salud mental. Se habla, se dice, se piensa. Esto es Encuesta Imaginarios. Imaginarios. Poco tiempo paso conectado en las redes por mi trabajo y mi actividad laboral. Y la necesidad de estar conectados en las redes es por trabajo, y la necesidad de estar informado de acuerdo a lo que pasa en nuestra provincia y en el país. Realmente confío en algunas cosas que se publican y otras no, porque dudo de que sea la verdad o sea la realidad. Bueno, como disparador tenemos este primer testimonio. Poco tiempo paso conectado, pero buscas información. Claro, estamos siempre viendo qué es lo que está pasando en tu ciudad, en tu barrio, en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Es como una herramienta que nos permite estar en contacto con estas cuestiones. Lo que nosotros propusimos y lo vamos a conversar ahora, es hablar sobre el uso excesivo de redes sociales, especialmente plataformas como el Instagram, el Facebook, el TikTok, el teléfono a través de WhatsApp, por ejemplo, o Telegram, que se han ido asociando a algunos síntomas como la depresión, la ansiedad, problemas de autoestima, miedo a perderse algo. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿No? Parece que estuvieran fuera del mundo cuando no estás conectado a una red social, o a un TikTok, o a un WhatsApp. Bueno, hay una dependencia que se ha generado a partir de, obviamente, de la demanda del trabajo, que en definitiva tiene dos lecturas. Por un lado, siempre es positivo el hecho de poder comunicarse y tener esta oportunidad, porque, por ejemplo, el WhatsApp
se utiliza mucho en el trabajo. Es más, se creó una cuenta que es para empresas. Así es. ¿Entendés? Tenés la otra alternativa donde por allí es mucho más rápido para comunicarte con los clientes y no te lleva tanto tiempo. En cambio, el WhatsApp más tradicional es obviamente para el uso cotidiano. Se han creado grupos de trabajo. Los grupos de WhatsApp de todo tipo. Permanentemente. Si no te manda uno, te manda otro, pero siempre está sonando tic, 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 tic todo el tiempo, ¿no? Y otra cuestión es que también para el ámbito educativo también, en las universidades, por ejemplo, los grupos de madres. Y en las escuelas también, o sea, es una forma de comunicarse a nivel institucional, o claro. sea, ha llevado a ese nivel. Ahora, si vos lo ves por un lado positivo, sí, te va, digamos, generando cierta ganancia de tiempo, porque te evita que te vayas a trasladar, en fin, hay cuestiones positivas. Ahora, después del uso y abuso que se puede llegar a hacer, por ejemplo, dentro de los ámbitos laborales donde no había un respeto al tiempo de desconexión, que se dio y se puso en debate durante la pandemia, por eso se legisló en relación a ello, porque vos tenés derecho a desconectarte y tu empleador no tiene por qué exigirte que vos estés las 24 horas disponible. Eso ya es una ley, lo pidieron los sindicatos porque fue una situación bastante compleja durante la pandemia. De ahí se derivaron muchos otros aspectos que iban a regular nuestro uso, ¿no es cierto? Acordate que durante la pandemia se estableció lo que era el trabajo en la casa. Home office. Ajá. Y de ahí muchas empresas han mantenido esta cuestión de hacer el home office. Y bueno, el sistema mixto, sin ir más lejos, nuestra radio tuvo esa posibilidad. Fue, por lo visto, una de las pocas radios, o por no decir la única radio, que pudo mantener este formato de trabajo, porque en la mayoría de los medios sí entiendo que tuvieron que hacer presencial, sobre todo en el sector privado, donde la gente igual fue, y bueno, y así también le fue porque muchos se contagiaron, etcétera. La cuestión es que acá, este formato sirvió, ¿no?, como experiencia. Van llegando los mensajes. A ver. Hola, depende del momento. O sea, si estoy estudiando, no le presto mucha atención a las redes. Cuando era más joven sí tenía más tiempo para ver memes, publicar lo que se hacía. Pero bueno, cuando uno empieza la universidad, el tiempo es muy cortito. Bueno, muchas gracias a este mensaje. Otro más. De mi parte, por ejemplo, leo mucho de la actualidad. No me voy a hacer millonario, obviamente, por entrar a cual contenido. No hago TikTok, pero sí estoy muy conectado con las redes. Por ejemplo, en mi opinión, estoy en contra de las publicidades que dicen hacerse millonario solo por entrar a tal contenido. Bueno, eso también otra cosa que vamos a conversar en un ratito con Jimena. ¿Te parece? Así es. Comenzamos el testimonio junto a la licenciada en psicología, especialista en psicología clínica y comunitaria, docente de la Facultad de Humanidades de la UNJU, y bueno, le vamos a pedir a ella que nos cuente por qué o quiere ella que pasamos tantas horas conectados. Hola. Hola Héctor, ¿cómo estás? Primero que nada, bueno, agradecerte por esta invitación. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder hablar un poco de las cosas que nos atraviesa como sociedad y sumergirnos en un tema que parece estar capaz en todas partes, pero muchas veces no lo logramos ver del todo. Yo creo que las redes sociales y la salud mental hoy termina de alguna u otra manera influyéndonos en la sociedad como sujetos, porque si bien hoy vivimos hiperconectados y muchas veces emocionalmente estamos hasta desconectados, las redes sociales podríamos decir que tienen muchas caras. Por un lado son herramientas y por otro lado también pueden ser como alguna trampa, ¿no? En lo que es el sujeto. Yo creo que desde la psicología lo que hoy tenemos que entender es saber qué es el uso excesivo y especialmente cuando hay un uso excesivo en el uso sin conciencia y cómo puede afectar esto directamente en nuestra vida cotidiana. Si bien, como te decía, el uso de las redes sociales ha cambiado por completo la forma en que las personas, se nota en la forma de las personas de cómo interactúan, las generaciones de hoy muchas veces son capaces de procesar grandes cantidades de información en un corto periodo de tiempo.
es importante poder, digamos, utilizarlo de forma adecuada a las plataformas. Sabes que actualmente se ven que hay muchas investigaciones en donde la red social, si bien nos permite conectarnos en el mundo de la virtualidad y crear conexiones sociales en otras partes, acercarnos un poco más, en la actualidad la gran mayoría son los adolescentes o jóvenes entre aproximadamente 16 a 24 años que utilizan las redes sociales, ya sea en este caso la primera red que figura, ¿no? Es el Facebook, y que es la más destacada, y como segunda posición está el Instagram. Pero lo que se ve últimamente, que esta función está como aumentando muchas veces más en relación al crecimiento de lo que es el protagonismo, las dificultades a la hora de conectarse con ese otro de forma tan real. Tengamos en cuenta que, si bien la idea no es demonizar un poco las redes sociales, sino aprender a usarlas, esto nos puede generar, digamos, en la cual una desconexión con uno mismo. Y pasando un poco a tu pregunta, que vos me decías por qué nos pasamos tantas horas conectados, yo creo que tiene que ver más que nada con esto que recién te venía como haciendo pie de alguna otra manera el sujeto, lo que el otro, en este caso la sociedad, nos puede ofrecer, nos ofrece la gratificación inmediata, ¿no? La gratificación inmediata, por ejemplo, en un like, en un mensaje, en una notificación. Y esto, nuestro propio cuerpo lo que hace es activar el sistema de recompensa de nuestro cerebro, liberando la famosa hormona de la felicidad, en este caso dopamina, en donde muchas veces nos activa desde otro lugar y creemos que estamos de alguna forma recibiendo mensajes que nos pueda ir gratificando, ¿no? También aparece mucho esta cuestión de la sensación de que si no estamos conectados durante el tiempo en las redes sociales, no estamos perdiendo algo, ¿no? No estamos perdiendo esto de que me quedo afuera de alguna charla, de algún tema, y esto constantemente nos hace o nos provoca revisar el celular. Como muchas veces también lo que hace el celular es buscar evadir el aburrimiento, la ansiedad o hasta la soledad misma. Jimena Alfaro, testimonio de un especialista que plantea un tema interesante, al quedarnos afuera. La satisfacción que te puede dar el que te den un like o el doble clic, la bandita azul. Claro. Además, te va generando otras cosas, ¿no? Sí. La dependencia de que si no me responden. Exactamente, ¿no? La preocupación y sobre todo he visto las reacciones, porque vos dentro de la navegación que haces en redes sociales y la parodia que hacen, también ha generado la necesidad de esta inmediatez. Por ejemplo, por eso también después de ello surgió aquella alternativa de poner estos símbolos en gris para que no se identifique si la otra persona vio el mensaje, porque cuando te ven se transforma en celeste, ¿viste? Esa diferencia. Sí. Sin embargo, igual tenés la forma de ver, vas a una función que también tiene WhatsApp, apretás y ya sabes si lo leyó, a qué hora, etcétera. Así que no te podés evadir tan fácilmente de ese control, porque funciona como ello también. Depende del caso. Sobre todo las esposas me parece que se ocupan de ver a ver si el esposo, la pareja vio eso, ¿no? Vos sabés, Héctor, que como decías, el efecto inmediato, la reacción, toda la alegría que te va generando y la preocupación que existe es en la dependencia que estaría provocando todas estas aplicaciones, estas redes sociales desde que aparecieron. ¿Cuál es la función que cumplen en nuestra vida? ¿Cómo nos ha cambiado biológicamente la interacción también con estos elementos? Porque si bien la televisión en su momento cuando apareció decían, ¿te acordás que iba a generar adicciones y qué sé yo? La gente iba a tener que estar más pendiente a la pantalla y te iba a demandar mayor tiempo. Evidentemente el celular, hacer un objeto tan pequeño y tenerlo para todos lados, con vos las 24 horas,
dormís con el celular en muchos de los casos. Hay muchos cuidados que uno deja de lado. Sin embargo, bueno, esta alarma que se observa y de este objeto ha generado políticas para ponerles límites a nivel legislativo en algunos países. Y entre ellos yo te voy a estar nombrando algunos. Dale. Como por ejemplo Francia, Australia, China, Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Noruega, Reino Unido e Italia han implementado restricciones para el uso de celulares por parte de menores de edad, ya sea en la escuela, en redes sociales, como una medida para proteger su salud mental y reducir la distracción. Hay también decisiones que han adoptado desde ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en Salta, donde también se prohibió el uso del celular durante la actividad educativa. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Pero, ¿cuál es el impacto entonces que tienen las redes sociales en la salud mental de las personas? Jimena nos contaba lo siguiente. Bueno, esto va a depender mucho. Esto va a depender mucho en realidad, Héctor, del uso. Un uso consciente y moderado, puede ser positivo porque las redes sociales, como te decía hace rato, la idea no es que nosotros hay que demonizar lo que son las redes sociales o la información, sino que lo que nos permite de alguna u otra forma es informarnos, crear vínculos, aprender cosas nuevas. El problema viene, o el impacto que pueda tener, digamos, en la salud de las personas, es cuando este uso es compulsivo, sin límites, o está basado en la comparación constante. Y cuando está basado de este lugar, ¿no? Muchas veces lo que puede generar en las personas es ansiedad, estrés, baja autoestima, trastornos del sueño, incluso muchos síntomas depresivos, ¿no? También puede fomentar hasta lo que es actualmente, lo que es la adicción digital, que afecta directamente con nuestras relaciones y nuestros hábitos diarios. Entonces, creo que los problemas de salud mental, si bien son una preocupación hoy creciente en nuestra sociedad, parte del uso inadecuado de lo que es las redes sociales, el Internet, hoy necesitamos, digamos, estrategias para mejorar esta situación. Yo te mencionaba recién un poco la ansiedad. Si bien la ansiedad en la persona es una emoción que está caracterizada por sentimientos de tensión, por pensamientos, y que va alterando, digamos, de alguna u otra forma, diferentes cambios en el sujeto, en la persona. El caso de las redes sociales, se observa mucho el incremento de estos trastornos relacionados a trastornos de ataques, por ejemplo, de ataques de pánico. El autoestima también es importante tenerlo en cuenta porque las redes, en este caso, lo que hacen, dependiendo de nuestra autoestima, va a hacer que nosotros tengamos, por ejemplo, obtengamos triunfos o fracasos, pero nos genere seguridad. Pero si las redes sociales, en este caso, ha desarrollado un papel importante respecto a nuestra autoestima, seguramente estos componentes del autoconcepto o de cómo yo me veo o la autoaceptación con ese otro se puede haber afectado, ¿sí? Y esto se ve y se destaca mucho en estas poblaciones que te mencionaba, que son los adolescentes o los jóvenes, de cómo, por ejemplo, un like, ¿no? Un me encanta o un me gusta o comentarios en estas aplicaciones que ellos suelen subir, y al no recibir, por ejemplo, una respuesta o no tener una interacción esperada por parte de ese otro, les puede llevar a desarrollar sentimientos negativos con respecto a ellos mismos, ¿sí? Esto también ahí automáticamente se involucra lo que es la imagen corporal, ¿no? La población hoy intenta crear muchas veces imágenes en redes sociales que los demás se hagan una idea de cómo son o cómo los pueden percibir, pero en esto de cómo los perciben, muchas veces la imagen no es válida, ¿no? El otro día veía en estas aplicaciones que tienen un ejemplo, qué sé yo, Tinder, hay otras aplicaciones de cita, que había encontrado un chico, se había mostrado un chico se había encontrado este chico con una chica, ¿no?
y cuando la ve a la chica no era realmente la imagen que había mostrado por las redes sociales, sino que era otra persona. Entonces esto también juega un papel muy importante y hay que tener un cuidado enorme al establecer una relación, ¿no? con ese otro. Esto afecta no solo a estos trastornos, sino también al sueño, el hecho de alteraciones donde la persona ya no tiene dificultades hasta la hora de dormir o levantarse temprano, o muchas veces la otra cara de la moneda figura en esto donde te dicen, bueno, a mí la red, esto lo que me provoca es un modo de distracción y a veces me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad, pero es importante que también se entienda que muchas veces las redes sociales lo que hacen es quitar las horas de sueño, ¿no? Y eso puede generar grandes trastornos. La que escuchábamos es Jimena Alfaro, licenciada en psicología, y recurrimos a ella precisamente porque es fundamental usar las redes sociales de manera consciente. Para cerrar esto y la presencia de Jimena, quiero contarles que en un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, los adolescentes y jóvenes adultos conforman el grupo de personas que pueden tener más trastornos como la ansiedad, depresión y hasta trastornos alimentarios ligados al uso abusivo de pantallas. Este es un tema que lo planteamos como un debate abierto, porque lo de las redes no se van a terminar, los usuarios no van a dejar de usar las redes porque nosotros estemos planteando esto, pero plantearlo significa lo discutamos, lo pensemos, lo comentemos, ¿no? Claro, y no hay una vuelta atrás después que los chicos se acostumbran al uso del celular, o sea, no es tan inofensivo, no es un juguete, y por eso han detectado, por ejemplo, antes de determinar nuevas normativas en relación a la regulación del uso del celular en Brasil, por ejemplo, también tuvieron en cuenta algunos aspectos, niños más ansiosos, deprimidos, desconectados, o sea, es como cualquier droga, ¿no? Porque vos sabés... Un chupete electrónico. Un chupete electrónico. Y vos sabés que el conflicto que le genera a la gente, imagínate, hoy por hoy, decirle a un niño que vivió o creció la primera parte de la infancia con un celular, que tiene que salir a jugar, que tienen que interactuar con otros chicos, más allá de lo que hace en la escuela, pero dejar el celular, para muchas experiencias han dado cuenta que es complejo y al chico le genera esa ansiedad, esa angustia de dejar ese objeto. Por eso la preocupación de poner límites y restringir el uso para que tengan una salud mucho más adecuada, más normal. Por ejemplo, en Francia, la prohibición de smartphones en las escuelas para menores de 6 a 15 años, así, tajante. Australia prohibió el acceso de menores de 16 a plataformas de redes sociales. Estados Unidos, como en este caso Florida y Nueva York, aprobaron leyes para restringir el acceso de menores a redes sociales y la recopilación de datos por parte de plataformas. China, por su parte, planeó en modo juvenil en dispositivos y aplicaciones para limitar el uso de tiempo para los chicos, por ejemplo, de 16 a 18 años. O sea, hay países que han ido un poco más allá de otros, donde están poniendo el foco en atender la situación y las consecuencias en la salud que está generando, sobre todo en los niños. Políticas. Es tal cual, evidentemente. Pero en este contexto, a nosotros, los argentinos y argentinas, nos ha pasado que las redes sociales han servido para instalar una persona de la que vamos a hablar en un ratito. Muy bien. Porque estuvimos conversando con Rosa Nassif, Batalla Cultural y Salud Mental. No te pierdas, esto es Imaginarios.unju 92.9 388-466-7027, el teléfono para los mensajes. En un ratito vamos a leer los que han ido llegando. Seguimos en Imaginarios.unju compartiendo este segundo capítulo de esta temporada que te va a acompañar como siempre junto a Abraham Flores, que está musicalizando, y Claudia Chavarría. ¿Qué estamos escuchando, Chavita?
Tinta y tiempo de Jorge Drexler. Bueno, Jorge Drexler. Bueno, vos sabés que el cantautor uruguayo. Cantautor siempre, le escribe la realidad a su manera, con su ritmo, y bueno, da cuenta de esos temas que también le gusta al oyente, que comparte este tipo de programas cuando abordamos temas de la salud mental y cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad y presente. Dejá leer mensajes que van llegando al 388-466-7027. Por supuesto, forma parte de los oyentes que están compartiendo imaginarios.unju. Dice acá, respondiendo puntualmente a la consigna, en la secundaria no tenía tantas preocupaciones, entonces el tiempo me sobraba. Por esa razón me la pasaba todo el tiempo conectado a las redes, ¿sí? Otro dice, el peligro para mí del uso excesivo, sobre todo en los chicos, tiene que ver con el ciberbullying y muchas otras cosas. Aunque hay otras cosas que son productivas, como los influencers adolescentes. Te juro, ¿no? Creo que es un hallazgo. Uh-huh. Bueno, obviamente cuando el trabajo de los influencers aportan, como por ejemplo la creatividad, el amor por la cultura, el arte, la música, ¿no? Y han salido muchos personajes a través de esta posibilidad de conectarse como influencer. Sí, ha sido, ¿no?, una plataforma sí, que se ha utilizado porque, sobre todo para aquellos que no podían acceder a las industrias, a las grandes producciones que se emitían por la televisión, entonces encontraron en principio la posibilidad de mostrar su arte. Por ejemplo, hay una cantante argentina radicada en España que pudo ser conocida debido a sus trabajos que estuvo realizando a partir de las redes sociales. María Becerra fue una de ellas también. Que también mostró su talento y su trabajo desde muy niña a través de estas plataformas. Y así, hay algunos influencers que sí, por ejemplo, realizan pequeños cortos, sketches que estás viendo en las redes y que mucha gente se engancha porque precisamente, ya el otro día me acordaba de Robert Redford, que había estado planteando ya hace más de una década y media que las producciones tenían que apuntar a videos cortos, porque con las nuevas tecnologías iban a utilizarse otras plataformas y los mismos debían ser pensados para ese formato. Para mí todavía el tema de los desarrollos de estos videos para las redes sociales, en algunos son medios bizarros, hay algunos adelantos, sin embargo, está todavía, o sea, en ese proceso. No han llegado de pronto a ser con la calidad que uno sí está acostumbrado a ver en el cine o en otras producciones. Falta un poco en ese aspecto. Sin embargo, bien ha sido utilizado por estos como medio alternativo. Y otra producción que también se utiliza viendo el consumo de las redes sociales u otras plataformas es los trabajos en streaming. Viste que la mayoría se han volcado a estas plataformas, a este formato, porque tienen un público específico. Así es. No es el mismo que escucha radio, no es el mismo que ve televisión. Pero es un desafío lo del streaming, en el sentido de que, bueno, no todo el mundo genera la atracción del que lo está escuchando o mirando. Y hay que ser muy creativo y tener una cantidad, un bagaje grande de contenidos en la cabeza, para poder devolver en la palabra, ponerle palabra a esas cosas. Muchas veces se hablan algunas cuestiones bastante bizarras, como decís vos, ¿no? Claro, sí, por eso sí. No está pensado, o sea, la producción quizás va a un público que está experimentando. Hay muchos que también, para hacer una evaluación, hay que tener en cuenta la cantidad de seguidores, la cantidad de vistos, y eso también hace a que tu producto sea calificado como positivo o todo lo contrario. Sin embargo, es el boom. Muchos se han ido por ese lado. En fin, vamos a ver cómo le sigue yendo y de qué manera se terminan instalando y cómo la gente al final determina a quién elige, a quién no elige. Así es. Sin embargo, también es un arma de doble filo, porque va a aquellos que se han construido y se han dado difusión a través, por ejemplo, de las redes sociales,
también esas mismas redes sociales son las que van a captar hechos negativos y también le van a dar un vuelco a lo que pensaban en forma positiva o negativa. También va a marcar eso. Y seguramente tenemos una figura actual en nuestro país que va a tener y va a dar novedades en estos últimos días acerca de ese impacto. Hablamos del presidente, por ejemplo, porque ya hay análisis, te comento, ¿no? Yo estuve repasando algunos entre ayer y hoy y ciertamente no son nada positivos para él, que se autoconstruyó dentro de un relato en las redes sociales. De hecho, sabemos que los jóvenes lo captaron, consumieron su mensaje, no sé si lo comprendieron, pero consumieron su mensaje o imagen o relato, y obviamente hoy hay otra cara de la moneda que se está mostrando a nivel de realidad. Ok, Claudia Chavarría compartiendo Imaginarios.1. Y hablando de esto, quien también maneja muy bien esta cuestión relacionada con las nuevas derechas y la batalla cultural en la Argentina es Rosa Nassif, que es psicóloga social, docente universitaria y escritora. Su libro, Javier Milei, Las nuevas derechas y la batalla cultural, lo presentó en Jujuy. Hubo un debate muy interesante. En ese libro ella propone una crítica o una lectura crítica de la visión de Milei. Esto que vos contaste lo vamos a ir desandando con una charla excelente, hermosa que tuvimos con Rosa. Escúchala. Teniendo en cuenta lo mal que se vivía previamente, las expectativas que se habían quebrado en la posibilidad de que los gobiernos, sobre todo el último gobierno del Frente de Todos, que venía con la expectativa de poder sacar adelante lo que nos había dejado Macri, ¿no? Y en realidad fue una nueva frustración que se sumó a la pandemia, que fue una situación muy dolorosa, muy bien aprovechada por esta derecha extrema, ¿no? Hay que ver que no estamos ante aprendices cuando llega alguien como Milei, ¿no? Es una corriente internacional que está muy asistida, digamos, por todos los que manejan las comunicaciones, las nuevas tecnologías, y que entonces han operado a través de las nuevas formas de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, para llegar en un momento de encierro, que fue el de la pandemia, a través del celular, que era muchas veces el único elemento de comunicación que tenía la población, y haciendo algo muy importante que hacen en general las clases dominantes, que es creando el enemigo, es decir, desplazando lo que serían los verdaderos responsables de las situaciones que teníamos, que como siempre son los que se han apropiado de las tierras, los que grandes monopolios que explotan y que al mismo tiempo depredan nuestro país y la naturaleza, ¿no? Y lograron crear, digamos, una especie de enemigo fundamental llamado la casta, que ubicaba y era para la mayoría todo aquello que estaba haciéndolo sufrir, ¿no? Entonces, lo dicho en el comentario previo a conversar con Rosa, el tema de la importancia de las redes, las diferentes plataformas que utilizó el presidente y todo el equipo que lo acompañó para instalarse, ¿no? Para instalar su propuesta, para instalar su mensaje, para entrar dentro de ese resquicio que le dieron las redes sociales, el TikTok, el X, en su momento era Twitter, que utilizó muchísimo y que cooptó a un segmento que podríamos decir de jóvenes y jóvenes mayores y que estaban muy desesperanzados respecto a lo que se había vivido con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Muy atraídos por la propuesta, por el personaje. Acuérdate que el actual presidente salía disfrazado, Sí. siempre llamando la atención con su forma exabrupta de hablar, los insultos y toda esa cuestión que más yo lo asocio a la mala educación. Sin embargo, bueno, llamó la atención este personaje. Entonces, obviamente, consiguió el acompañamiento de mucha gente que suponía que iba a haber un cambio. Sin embargo, por lo que vemos, hay un descontento que se va a ir generando, porque si bien se habló de que los jóvenes fueron a votarlo a Milei, ayer escuchaba un columnista que decía, bueno, es una arma de doble filo, porque hoy por hoy los jóvenes que de alguna manera creían en ese cambio
unos jóvenes que hoy se encuentran con un índice de desempleo alto, donde se observa que no hay oportunidades y supuestamente había un relato de cambio que no existe, ¿cuál va a ser el comportamiento que va a mostrar en las urnas? Porque hay una realidad, la realidad no es lo que te muestran los números que te publican las noticias del INDEC o que manejan estos organismos por parte del Estado, sino el caminar día a día para hacer frente a los presupuestos que vos tenés en tu hogar, que tu padre, tu abuelo, tus tíos, o estás viendo que algún familiar está siendo afectado directa o indirectamente. Entonces eso tiene, de alguna manera, para este especialista, una influencia en relación a lo que podría marcar una tendencia en las próximas elecciones que serán ahora el 7 de septiembre para Buenos Aires y después, el 26. Octubre. Bueno, con respecto a esto, digamos, todos conocemos la vulgarización, lo grosero, lo vulgar que muchas veces es el discurso del presidente. Por eso cuando le pregunté esto a Rosa, cómo a pesar de todo esto ganó las elecciones, la gente lo votó en la segunda vuelta. Y Rosa Nassif nos respondió lo siguiente. El libro analiza los múltiples factores hasta donde uno puede llegar que han permitido esta gran inversión ideológica, digamos, o sea, que esta idea invertida de que todo lo que en realidad se presentaba como bueno para el pueblo terminó siendo lo que estamos viendo ahora, que es esta situación donde pocas veces hemos visto una política tan nefasta, pero además acompañada con un aditamento de crueldad, ¿no?, que conmueve y da odio. Y también lo que se plantea como permanentemente en lo que escribimos es que esto parte de la necesidad, de la convicción de que se puede cambiar esto para una sociedad más justa, ¿no? Y combatir el pesimismo que siembran también de que no hay con qué darle, que no se puede, y mostrar que sí se puede, que nuestro pueblo tiene la fuerza suficiente, ha derrotado una dictadura genocida, ha dado ejemplos en el mundo de la potencia de sus grandes movimientos, del movimiento obrero organizado, que no existe más allá de sus dirigentes, por supuesto, pero es un movimiento potente que no existe ni en Latinoamérica ni en el mundo en general. Un movimiento de mujeres que ha sido mirado y es mirado con admiración por lo que ha conquistado, un movimiento de originarios y un movimiento de derechos humanos, ¿no? Todos estos que son hoy los enemigos del gobierno, ¿no? Y la batalla cultural no hay que subestimarla, no, porque muchas veces se ha pensado que es como el humo, ¿no?, y esas cosas distractivas que se plantea para corrernos de donde nos están golpeando materialmente. Y sin embargo es el sustento ideológico y político que tiene este gobierno y que está muy claro de que debe sostenerlo para darle sustentabilidad a su proyecto. Es un proyecto que tiene la pretensión, como han tenido tantos, de perdurarse en el tiempo. Los más antiguos, podemos decir, nos acordamos que ya la dictadura vino con la idea de que iba a ser el gran proyecto de reorganización nacional y en 7 años, a pesar de la bestialidad de sus crímenes, el pueblo la derrocó. Después también Menem creía que se iba a perdurar. Bueno, ahora, el desafío nuestro no es solo, que es lo principal, derrotar este gobierno. Nosotros decimos en las calles y en las urnas hay que derrotarlo, sino el gran desafío es cumplir las aspiraciones de nuestro pueblo, que no quiere volver atrás, ser capaces de gestar en este proceso que estamos de luchas, también una fuerza que tenga las posibilidades de imponer otra política que esté a favor del pueblo y un gobierno verdaderamente nacional, popular, democrático, que es la aspiración que tenemos. Y bueno, para eso hemos dado este pequeño aporte. Perfecto. Coincido plenamente porque cuando llega y hablaba y mostraba y no mentía porque decía que con la motosierra iba a terminar con la casta, ¿te acordás? Sí. Y que la raíz del problema argentino no era no es político y económico, sino es moral. Y de hecho se encargó puntualmente de ir contra sectores fundamentales, fundamentales no, que lucharon mucho tiempo por lograr derechos, como por ejemplo el tema del movimiento de las mujeres para que se legalice el aborto, por ejemplo, el tema de la familia, de cómo ve él la imposibilidad, o que no le gusta, o que no le interesa, o no lo entiende, de que una familia pueda tener distintos orígenes, como por ejemplo la homoparental, ¿no? Y cuestiones que fue instalando contra la cultura, por ejemplo, la pelea que tuvo tiene con Lali, la cantante, y bueno, que forman parte de esa batalla cultural que para él es moral y por eso la está implementando.
¿no? Una doble moral. La doble moral, exactamente. Porque es muy compleja la cuestión y están saliendo a la luz algunos hechos que contradicen ese relato que construyó en su discurso y que nada tiene que ver con esta realidad que muestra. Y bueno, tiene que ver con que también muchos plantean que esto de Milei viene avalado y es una cuestión que se maneja en todo el planeta por parte de algunos sectores de la derecha, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se deconstruye esta forma de sistematizar, de hacer política y de cooptar a votantes en este contexto? Para muchos deberíamos mirar un poco lo que se hizo en España, porque tenían también como adversarios muy fuertes a la derecha. Sin embargo, ellos trataron de recuperar las instituciones de debate, no que sea la plataforma de influencia solamente en las redes sociales, sacarlo al ciudadano y llevarlo al territorio a través de cabildos, reuniones, donde la interacción sea un poco más concreta y no sea tan virtual, tan de construcción, porque en la realidad se muestra otra cosa. Vos sabés que la última experiencia que ha llevado, para que veamos un poco cómo se da en todo el mundo, es las últimas elecciones ahora en Bolivia, donde precisamente cuenta, por ejemplo, Diego Corbalán, que los bolivianos ultraconectados por las elecciones presidenciales, se observó que durante las últimas 24 horas la conversación digital de los mismos casi exclusivamente giró en torno a las elecciones. Por lo tanto, el análisis del monitor digital evidencia con claridad que el voto electoral, elecciones, dentro de este marco, dentro de este contexto, se realizó y se observó muy fuertemente la participación por parte del interior ciudadanos y se trasladó con fuerza en las redes sociales, donde publicaron y se reflejaron tanto la intensidad del proceso como la percepción de lo que se trató de una elección histórica, y en particular la idea de cambio y renovación apareció asociada a candidatos que desplazaron al MAS por primera vez en casi 2 décadas. Es lo que él analiza y observa, como para ver cómo hay formatos que son externos y que llegan a un país como Bolivia, como Argentina, y bueno, van cambiando tendencias de consumo a la hora de tomar las decisiones a quién se vota, en este caso hablando de lo político. Pero como dijo Rosa Nassif, la lucha o la batalla se va a dar en la calle y en las urnas, y por eso este debate que hemos planteado en el día de hoy, hablar de redes sociales, también el tema de la batalla cultural y la salud mental. Vos sabés que justo me acordaba frente a estos 2 hechos que ocurrieron en Loma de Zamora y en Corrientes ayer, donde precisamente si bien hay un acompañamiento notable, sean trolls, gente que es genuina y sigue al actual presidente, que lo acompaña, en fin, de alguna forma, hay una idea de parte o sea, desmovilizar a la sociedad frente a ciertas injusticias. Entonces, no ver a la gente en la calle es como que una batalla ganada, ¿no? Sin embargo, ayer se notó, por ejemplo, en Corrientes, que una gente que no era tampoco tanto, logró, digamos, evadir y romper esta idea. Sí, lo vi. Entonces, es como que la gente, al movilizarse, muestra su descontento y manifiesta lo que quiere en la realidad, y bueno, y entonces ahí vos estás construyendo este paradigma, ¿no? De donde todo se trata en las redes sociales y no tiene ningún efecto para nada que la gente salga a la calle a plantear su posición respecto a algunos temas. No eran muchos, pero lograron que, por ejemplo, Karina Milei se deba ir en forma inmediata, que no haya aguantado ni media cuadra, y subirse a una camioneta e irse por todos los casos que están relacionados a las coimas. Realidad que vivimos los argentinos también. Debates que vamos a proponer en cada encuentro, en cada episodio de Imaginarios.unjus segunda temporada. Gracias por haber compartido este momento de reflexión, de charla, de mensajes, de interactuar con la audiencia. Abrancito, nos vamos yendo. Claudita, hasta la próxima semana. Nos reencontramos aquí en Unju Radio.